Real Madrid y Manchester City vienen dominando la Champions en los últimos años y parece que la brecha cada vez se ha ido agrandando más con respecto a los que deberían ser sus rivales. En este vídeo vamos a explicar por qué ha ocurrido esto y por qué este verano es tan importante para que esa diferencia no siga agrandándose, todo lo contrario, busque cada vez ser menor. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Dejamos atrás definitivamente la Eurocopa y nos centramos en este mercado de verano 2024 y con una serie que quiero comenzar en este vídeo en la que vamos a intentar explicar, voy a intentar comentaros lo que está ocurriendo en grandes clubes históricos europeos que normalmente tendrían que ser competencia de Real Madrid y Manchester City en la Champions, pero que por diferentes circunstancias que vamos a explicar en este vídeo, bueno, pues se vienen cayendo de esa pelea y esto ha hecho, bueno, pues que en definitiva en las últimas tres Champions League el equipo que ha ganado ese duelo entre Real Madrid y Manchester City, porque se han enfrentado en las últimas tres temporadas en diferentes eliminatorias, el que ha ganado ese partido, esa eliminatoria, finalmente se ha proclamado campeón de la Champions. Una diferencia que queda muy clara, una diferencia de nivel entre equipos que cada vez parece ampliarse más y que este verano tal vez se pueda hacer más pequeña si las grandes decisiones que están tomando estos cuatro clubes de los que vamos a hablar, Liverpool, Manchester United, Bayern y Juventus, estos cuatro equipos están tomando decisiones muy importantes tanto en las oficinas como también en el puesto de entrenador. Vamos a ver si esas decisiones que vamos a explicar en los próximos vídeos, bueno, pues tienen buen rendimiento, si funcionan, y esto hace que veamos una Champions League más competida. Yo no sé si vosotros tenéis una idea parecida a la mía. A mí hace un par de temporadas, bueno, con la aparición del Manchester City, con la aparición también del Paris Saint-Germain, con los grandes nombres que venían compitiendo siempre en Champions, como la Juve, como el Bayern, también con el gran Liverpool de Jurgen Klopp, me daba la impresión, ¿no?, de que cada vez íbamos a tener una Champions League más competida, que meterse ya en cuartos de final iba a ser muy complicado, que cada duelo, cada eliminatoria en cuartos prácticamente podía tener el nivel de una final, y lo cierto es que en mi opinión, bueno, pues esto en las últimas temporadas no solo no ha sido así, sino que cada vez, bueno, pues vemos más sorpresas, equipos que no están haciendo grandes temporadas en Liga y Champions, que son capaces de llegar a la final y de, en definitiva, dar la sorpresa. Yo pensaba que íbamos a tener cada vez una Champions League más difícil y lo cierto en los últimos años es que parece que dos equipos, Real Madrid y Manchester City, han mostrado un par de niveles, estar un par de escalones con respecto a sus rivales, por eso han ganado las tres últimas Champions, el Real Madrid 2 de las últimas 3 y ya sabéis el Manchester City logrando la primera de toda su historia, venciendo en esa final al Inter. Vamos a repasar también para que le echéis un vistazo por si alguien no tiene en la cabeza, bueno, pues cómo han sido las eliminatorias en las últimas 3 Champions, pero antes, como siempre, os pido el apoyo a esta serie que vamos a comenzar hoy en el canal con este primer vídeo, que dejéis vuestra suscripción, que me dejéis vuestro like y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios si estáis de acuerdo con esto que yo vengo comentando, de que Manchester City y Real Madrid están claramente un escalón o dos por encima de los que deberían ser sus rivales históricos para ganar la Champions, y si creéis, bueno, pues que los pasos que están dando los equipos y que vamos a explicar en los próximos vídeos pueden ser interesantes o pueden ser suficientes como para recortar esa distancia o como mínimo que no se amplíe como podría ocurrir si es que los blancos y el conjunto Sky Blue, bueno, pues siguen haciendo las cosas tan bien como las vienen haciendo en las próximas o en las últimas temporadas, mejor dicho. Nos vamos a la Champions League 2022, donde ya vemos, bueno, pues esa final, ¿no?, ese encuentro que vimos entre el Real Madrid y el Liverpool, en unas eliminatorias que, hay que decirlo, para mí sí que cumplen, ¿no?, con ese nivel alto que esperamos o que en principio podíamos intuir que íbamos a tener en las Champions de estos últimos años, con el Liverpool ya desde cuartos de final, bueno, desde octavos, dejando la impresión de que era un equipo capaz de ganar la Champions, haciendo también una buena Premier League, con el Bayern en esa primera temporada del Julian Nagelsmann, bueno, pues dejándonos también la sensación de que podía ser un equipo importante, pero que cae en cuartos de final frente al Villarreal, en un fracaso importante del conjunto alemán, con el Manchester City ganando y sufriendo frente al Atlético de Madrid, y con el Real Madrid, bueno, pues pudiendo resarcirse de lo que había ocurrido antes con
con el Chelsea, unas semifinales de nivel importante con el Liverpool, con el Manchester City y con el Real Madrid, y una final entre Liverpool y Real Madrid que yo creo que, bueno, pues de un gran nivel y en el que todos recordamos esa enorme actuación de Thibaut Courtois ante la delantera del conjunto de Jürgen Klopp, ¿no? Un inicio de dominio entre Real Madrid y Manchester City, en el que el campeón vuelve a salir o comienza a salir de ese duelo entre el conjunto inglés y el conjunto español. Hasta aquí yo creo que no se le puede poner pegas a los equipos que llegan a cuartos, que llegan a las semifinales, pese, bueno, pues a esa sorpresa que vemos del Villarreal frente al Bayern, pero donde sí comienza para mí el problema del nivel de los equipos es a partir del 2023, ¿no? En una Champions en la que el Manchester City logra su primer título y en el que ya vemos unas semifinales en las que el Milan y el Inter, bueno, pues llegan sin ser conjuntos de un nivel alto, sin ser equipos que ni siquiera estén en ese escalón de candidatos, dos equipos que no hacen una buena Serie A, unos equipos que no hacen una buena liga italiana, y en el que vemos también, bueno, pues que el Real Madrid pasa los cuartos de final frente a un Chelsea ya disminuido, un Chelsea que, si recordáis, había comenzado la temporada con Tuchel, después llega Graham Potter y, bueno, pues en esta eliminación termina cayendo el Chelsea de Frank Lampard, una eliminatoria bastante desigual en el nivel de los equipos. No quiero decir directamente en la eliminatoria, porque al final sí que en Champions lo vimos precisamente en esa final, ¿no? Donde el Manchester City parecía muy favorito, para algunos era muy favorito, parecía que iba a arrasar, y al final, bueno, pues terminó ganando 1-0 y sufriendo frente al Inter, pero en una final en la que, sinceramente, pese a que fue competida, era una sorpresa, hubiese sido un sorpresón tremendo que el Inter hubiese ganado, porque, repito, no tenía ese nivel de candidato a ganar esta competición, como no lo tenía el Milan, como no lo tenía tampoco el Benfica, que se metió en cuartos de final haciendo una buena temporada, como el Napoli, que había hecho una gran Serie A, tampoco tenía ese nivel de candidato a Champions. En definitiva, para mí, ya comenzamos a ver un bajón de nivel muy importante en estos partidos de cuartos y de semifinales, ¿no? Pasamos a la temporada actual, ¿no? Donde precisamente también recalcamos esa sorpresa de que el Borussia Dortmund, que no ha hecho una gran Bundesliga y que tampoco, hay que decirlo, ha tenido, ya ha mostrado el nivel de ser un candidato a ganar Champions, llegó a la final, se lo puso muy complicado al Real Madrid, pero hubiese sido otra sorpresa histórica que este Borussia Dortmund le hubiese ganado la final de la Champions League al Real Madrid, precisamente porque no tiene nivel de candidato a Champions League. Tampoco, pese al gran nombre que tiene, lo tenía el Bayern de un Thomas Tuchel, que en ese momento de la temporada ya sabíamos que se iba a marchar. Tampoco el Paris Saint-Germain en el primer año de Luis Enrique daba la impresión, pese a que a todos pareció convencernos después de ganar a la Real Sociedad en octavos, tampoco nos convenció frente al FC Barcelona. Un Atlético de Madrid al que todos sabemos que está bastante lejos de la mejor versión que hemos visto del conjunto rojiblanco con Simeone. Un FC Barcelona que tampoco era candidato a Champions. Un Arsenal que estaba volviendo a descubrir la mejor competición de clubes del mundo y que también se quedó muy corto frente al Bayern. En definitiva, hemos tenido eliminatorias bonitas, eliminatorias igualadas, pero en las que realmente hubiese sido muy sorprendente que Real Madrid y Manchester City en estos últimos años no hubiesen ganado o la competición o los duelos que han tenido antes de enfrentarse entre ellos en diferentes fases de la competición. Con todo esto quiero decir, bueno, pues básicamente lo que os comentaba al principio del vídeo, ¿no? Que hemos visto a un Real Madrid y a un Manchester City que han estado un escalón por encima de sus rivales. Tan solo yo creo que hay que destacar ese Liverpool frente al que el Real Madrid sí fue capaz de ganar sufriendo mucho. Sí veíamos a un Liverpool de Jürgen Klopp capaz de ser campeón, que no hubiese sido sorpresa que hubiese ganado esa Champions. Yo creo que lo contrario, llegaba como favorito o ligeramente favorito para esa final, aunque finalmente fue el conjunto de Carlo Ancelotti el que se terminó imponiendo. Pero la realidad es que, bueno, pues hemos visto unas eliminatorias de Champions en las que el nivel ha ido bajando, la competitividad ha ido bajando, el nivel de los equipos ha ido bajando y la distancia a favor de Real Madrid y Manchester City cada vez se ha ido haciendo más grande. Y esto ha ocurrido precisamente porque los que deberían ser sus rivales, los que estaban llamados a ser por historia, por grandeza, por presupuesto, estaban llamados a ser grandes rivales o sus grandes rivales, sus grandes competidores, han ido bajando clarísimamente el nivel
temporada tras temporada y bueno, pues llegando al punto incluso de tener muchos problemas para llegar a cuartos de final o a semifinales, como vamos a comentar a continuación. La realidad es que el Manchester City, bueno, pues viene haciendo las cosas muy bien, tanto en el mercado de fichajes como en la Premier League. El Real Madrid, bueno, pues siendo algo más irregular en Liga, pero demostrando siempre, bueno, pues esa máxima competitividad, ese gen especial con la Champions y esa relación tan especial con la Copa de Europa. Y la realidad es que, como os digo, sus rivales vienen bajando claramente el nivel. Comenzando por un Liverpool, el de Jürgen Klopp, que este mismo verano va a tener un cambio crucial en el proyecto con la salida del capitán del barco, porque este Liverpool ha sido el Liverpool de Jürgen Klopp, no ha sido el Liverpool de Salah, no ha sido el Liverpool de Van Dijk, ha sido el Liverpool del conjunto o del técnico alemán. Después de, bueno, pues acumular ya mucha exigencia, mucho cansancio, ha decidido marcharse y el que le va a relevar el reemplazo va a ser un Arne Slot que, bueno, pues va a tener que ocuparse y buscar, bueno, pues que Liverpool mantenga esa competitividad que, hay que decirlo muy claro, también había bajado en los últimos años. Este es el gran punto de Liverpool, que este verano va a hacer este cambio fundamental en su proyecto y del que también hay que revisar cómo vienen siendo sus resultados en Premier League, donde ya veis que, bueno, tocó techo con esos 99 puntos en la temporada 2019-2020, antes 97 no pudo ganar la Premier frente a un Manchester City también histórico, después tuvo una temporada, la 2021, en la que cayó muchísimo su rendimiento, 30 puntos menos, una auténtica barbaridad. Se recuperó en esa 21-22 en la que es, como os digo, llegó a la final de la Champions League, se quedó subcampeón en Premier League con 92 puntos y a partir de ahí hemos visto un Liverpool que ha vuelto a tener problemas, que ha tenido que hacer, bueno, pues el verano pasado también, en el verano 2023, una revolución muy importante, gran inversión en su centro del campo, haciendo o gastando más de 172 millones de euros para fichar a Szoboszlai, para fichar a Gravenberch, para fichar también a McAllister, para traer, bueno, pues un pivote a Endo, al futbolista asiático. En definitiva, un Liverpool que ha ido bajando también sus resultados en Premier League de forma muy clara y que en Champions League también ha tenido problemas más que evidentes para llegar a puntos altos en la competición. En la 22-23 se quedó en octavos de final después de venir de ser subcampeón frente al Real Madrid, y en la 23-24, obviamente después de ese quinto puesto en Premier League, ni siquiera ha competido y ni siquiera ha podido estar tampoco en la final de la Europa League, en una competición en la que junto al Bayer Leverkusen era favorito clarísimo para terminar ganando esa segunda competición continental. Por lo tanto, el bajón de rendimiento de Liverpool es muy evidente, tanto en Premier League como también en competiciones europeas, llegando a no clasificarse para la temporada 23-24 para Champions, y esto obviamente, bueno, pues ha terminado haciendo que uno de los rivales, uno de los grandes rivales en las últimas temporadas para Real Madrid y Manchester City en esta competición, que se proclamó campeón hace no tanto como veíamos en ese gráfico, se ha caído por completo de la pelea. Como digo, con un verano en el que hay muchos cambios en las oficinas, hay un giro importante también en la dirección del proyecto que vamos a analizar en los próximos vídeos, pero ya veis ese repaso, ese análisis también de los problemas que tiene el Liverpool y de cómo este verano es tan importante para ver la competitividad, el nivel que va a mostrar el cuadro inglés en las próximas temporadas. Del Liverpool pasamos al Manchester United, donde sinceramente creo que no hay que dar demasiadas explicaciones. Creo que todos tenemos muy claro lo que ha ocurrido en el conjunto inglés y su tremendo bajón con respecto a la última campaña en la que se proclamó campeón. Temporada 12-13, con 89 puntos, el Manchester United, aún de Sir Alex Ferguson, terminó primero, y a partir de ahí, bueno, pues en las últimas campañas es evidente que el bajón ha sido absolutamente tremendo. 81 puntos en la 17-18 con José Mourinho, y a partir de ahí se ha quedado lejos de esos 81 puntos, estando más cerca de los 66, 60, 66, repitiendo más esa puntuación que estando cerca de los 80. Por lo tanto, un Manchester United que es muy evidente que ha bajado muchísimos enteros, no solo en la Premier League, sino también en la mejor competición de clubes del mundo, una Champions en las que últimamente se ha quedado fuera, ni siquiera la ha podido jugar,
y en la que su techo en las últimas temporadas fueron los cuartos de final en la 18-19. No gana esta competición desde la temporada 2007-2008, aunque bueno, pues después ha disputado varias finales, o disputó varias finales, aún con ese equipo de Sir Alex Ferguson, que cayó derrotado frente al FC Barcelona de Pep Guardiola. Un Manchester United al que yo creo que sinceramente no hay que explicar demasiadas cosas, ¿no? Sir Alex Ferguson lo hacía todo en el ámbito deportivo, en el conjunto de los Diablos Rojos. Cuando él se marchó, las personas que tomaron su puesto no estaban capacitadas para hacerlo, y después de eso, bueno, pues hemos visto un cambio de rumbo constante, personas que entraban y salían de la dirección deportiva, de esa comisión deportiva, muy malas decisiones, malos fichajes, muy malas inversiones. Fácil entender por qué al Manchester United le ha ocurrido este gran bajón, en un vídeo también que le vamos a dedicar al conjunto de los Diablos Rojos, en el que el foco va a estar puesto clarísimamente en las personas que han comenzado a tomar las decisiones, y el gran nivel, el gran cambio de nivel, la gran mejora en ese aspecto que va a tener el conjunto de los Diablos Rojos con respecto a temporadas anteriores. Ahora nos vamos a Italia, pasamos de Inglaterra con Liverpool y Manchester United, nos vamos ahora a hablar de los conjuntos, del conjunto italiano por antonomasia, la Juventus de Turín, que después de ganar, bueno, pues la Serie A de forma casi constante, de acumular 9 títulos consecutivos en la Serie A entre 2011-2012 y la temporada 19-20, ha pasado a caer también muchísimo su rendimiento, no estando ni siquiera en la pelea realmente hasta las últimas jornadas por el campeonato de la Serie A, ganando por última vez el título en la 19-20 con un Mauricio Sarri, bueno, pues que no convenció a nadie, que llegaba para dar un giro importante a la forma de jugar del conjunto italiano, pero que, bueno, pues se marchó después de una primera temporada en la que conquistó el título de la Serie A, pero en el que clarísimamente no consiguió formar un equipo, y era básicamente acumulación de futbolistas, y una Serie A que ganó porque tenía mucho más talento que el resto de plantillas. A partir de ahí, bueno, pues la llegada de Andrea Pirlo, que terminó cuarto, 78 puntos, después llegó Massimiliano Allegri, también terminado cuarto, séptimo y tercero en esta última temporada del técnico italiano, que había sido el último que había llegado o que había puesto a la Juventus cerca de ganar la Champions League, ¿no? Todos recordamos esa final contra el Real Madrid con ese golazo de Mandzukic y bueno, pues los goles posteriores, si no recuerdo mal, de Isco, también de Asensio, de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues una Juventus que no gana la Champions desde la temporada 95-96, que se quedó muy cerca en la 16-17 siendo subcampeón, y que a partir de ahí, bueno, pues se ve clarísimamente como cada vez ha ido perdiendo más nivel, quedándose cada vez más lejos, no solo de ganar la competición, sino incluso en la 23-24, después de, bueno, pues asumir esa sanción, de la UEFA, o de negociar con ella, ni siquiera se clasificó para Champions, y ni siquiera jugó competiciones europeas, en una Juventus de Turín que ha tenido muchos problemas por bueno, pues los cambios que se han producido en la dirección deportiva, con la salida de Marotta, y con un proyecto que ha ido dando tumbos, que perdió, bueno, pues eso que lo hacía tan especial, de fichar jugadores o libres o a un precio muy bajo como Paul Pogba, después sacarle un enorme partido por ventas o por, bueno, pues el rendimiento que daban, que perdió también ese núcleo de futbolistas italianos que sobre todo tenían defensa o en el centro del campo, con Pirlo, con Bonucci, con Barzagli, con Chiellini, también, bueno, pues dejó de poder reforzarse. Esos problemas en la dirección deportiva llevaron a apuestas en el banquillo que no han funcionado, principalmente porque no tenían los jugadores para aplicar su estilo de fútbol, ni Sarri, ni Pirlo, ni tampoco un Massimiliano Allegri, que ha estado en las últimas campañas, pero que no ha podido sacarle el partido que se esperaba a una Juventus que cada vez ha ido aburriendo a más, hay que decirlo así, ha sacado los resultados mínimos, pero que cada vez ha ido alejando a los aficionados casuales como yo del fútbol italiano. Cada vez, bueno, pues nos ha hecho ver que no merecía la pena ponerse los partidos del histórico conjunto de la Juventus de Turín. Veremos si el cambio de rumbo, tanto en las oficinas como en el banquillo, con la llegada de Thiago Motta,
puede hacer que veamos una Juventus renovada. Como mínimo, los cambios han llegado, la forma de trabajar ha cambiado y estamos viendo a una Juventus diferente, y eso es lo que vamos a explicar en el vídeo especial que le vamos a hacer en los próximos días, que vais a tener en el canal en los próximos días. Y para terminar, nos vamos a hablar de un Bayern en Múnich, en el que también es cierto que hace menos que viene de ganar cosas muy importantes, que había encadenado 11 títulos consecutivos de Bundesliga desde la temporada 12-13 hasta la temporada 22-23, pero en el que también se ve claramente cómo ha ido cayendo el nivel de los equipos desde, bueno, pues esa puntuación prácticamente máxima con Pep Guardiola ha ido cayendo, bajando de los 80 puntos y estando cada vez más cerca de los 70. Le valió la temporada pasada con 71 debido al bajo nivel que había en la Bundesliga y al bajo nivel de sus competidores por el título para hacerse con el trofeo, pero bueno, pues en esta campaña en el que hemos tenido un Bayer Leverkusen brutal, el Bayern Múnich se ha quedado muy muy lejos de poder competir la liga hasta las últimas jornadas con el conjunto de Xabi Alonso. El conjunto muniqués, que la verdad es que en Champions League no llegaba a semifinales desde la temporada 19-20, que había caído, es cierto, frente a buenos rivales como el Manchester City, también había caído, si no recuerdo mal, también había caído, y esto es uno de los grandes problemas, había caído frente al Villarreal, había caído frente a conjuntos de un nivel mucho más bajo, y demostrando, ¿no?, pues en esa caída importante del nivel de competitividad, de no estar en el escalón, en definitiva, de ser favorito a ganar la Champions, y en mi opinión dejando también dudas de ser un equipo de nivel candidato a ganar la Champions. Me parece que compitió muy bien en esta última semifinal de Copa de Europa frente al Real Madrid, pero la realidad es que hubiese sido sorprendente que el Bayern le ganase a un conjunto blanco que venía haciendo una temporada muchísimo mejor en todos los aspectos, en todas las competiciones, que un Bayern que ya sabíamos que al final de temporada iba a dejar fuera de su proyecto a Thomas Tuchel. Un Bayern que también ha bajado su nivel, no tanto, es cierto, como el resto de equipos que venimos viendo, pero también, bueno, pues esto favorecido por el nivel que vienen mostrando los equipos de la Bundesliga, más allá de lo que ha hecho el Bayer Leverkusen, y también, bueno, pues porque en definitiva el Bayern ha demostrado siempre que tiene algo especial con la Champions, y eso lo ha podido mantener, no cayendo tanto como otros rivales o como otros equipos históricos que hemos visto en este vídeo. La explicación de por qué ha caído tanto el nivel del Bayern para mí es muy clara. Creo que se ha equivocado en la construcción de la plantilla, creo que ha apostado demasiado por jugadores irregulares, por jugadores que no tienen ese carácter Bayern, y además, bueno, pues por los continuos cambios que se han dado en el banquillo. Y es que desde que Pep Guardiola se marchase después de estar 3 años, 3 temporadas, 35 meses a cargo del conjunto muniqués, se han sucedido los cambios, con entrenadores que no han completado 2 temporadas seguidas en ningún caso, primero con Ancelotti, después con Heynckes como interino, después un Niko Kovac que fue una apuesta de Salihamidzic que no salió nada bien, que debía haber sido sustituido anteriormente, que cayó en octavos de final con el Liverpool. La llegada de Hansi Flick con esa temporada en la que, llegando a mitad de temporada más o menos, consiguió proclamarse campeón de Champions, con un Bayern en medio de la pandemia muy agresivo, muy vertical, que sobre todo se imponía por tener más pegada que el conjunto rival. Después de la salida de Hansi Flick, que parecía que era un técnico que podía tener, bueno, pues un proyecto a largo plazo, o al menos a medio plazo, que tuviese esos 3-4 años a frente del Bayern. Por problemas con Salihamidzic, llegó Nagelsmann, que era el gran técnico alemán, que había rechazado al Real Madrid, que tenía como sueño entrenar al Bayern, pero la realidad es que tampoco duró 2 temporadas consecutivas. Llegó ese fracaso frente al Villarreal, a mitad de temporada fue destituido, llegó Tuchel, bueno, pues compitió como pudo, ganó la Liga con problemas, pero la terminó ganando frente al Borussia Dortmund con ese penalti fallado por Haller, el tanto en el último minuto prácticamente de Musiala, pero el técnico alemán que no ha podido completar 2 temporadas consecutivas o completas, y ha llegado recientemente Vincent Kompany como una séptima, sexta, quinta opción para el banquillo del Bayern, después de bajar a segunda división con el Barley y de tener muy poquita experiencia en el fútbol del máximo nivel como entrenador. Por lo tanto, ha fallado la dirección deportiva, ha fallado la elección de los entrenadores, ha fallado la confección de la plantilla también, en un Bayern con muchos problemas, y que ha dado un giro radical
que vamos a explicar en los próximos vídeos o en uno de los próximos vídeos que vamos a subir en el canal. Se viene semana intensa, día a día, con vídeos dedicados a Liverpool, al Manchester United, a la Juventus de Turín y al Bayern, con cambios muy interesantes que vamos a ver si son capaces, si sirven para que esa distancia que vienen abriendo cada vez de forma más clara Real Madrid y Manchester City, sobre todo en la Champions, se reduzca. Veremos si esas nuevas direcciones deportivas o esos cambios que se han producido este mismo verano son importantes, son relevantes, y volvemos a tener una Champions League muy competida como las que algunos pensábamos que podíamos tener hace un par de temporadas. Lo que vaya ocurriendo ya sabéis que lo vamos a ir contando aquí en el canal, con estos 4 vídeos especiales y con este de introducción, para que entendáis a lo que me refería al hablar, bueno, pues de que Manchester City y Real Madrid parece que cada vez están más escalones por encima de los que deberían ser sus rivales a nivel histórico para competir cada temporada por ganar la orejona. Espero que el vídeo os haya gustado. Me gustaría saber, como siempre, vuestra opinión en comentarios. ¿Qué opináis de esto? Si creéis que merece la pena hablar del tema, me gustaría que me lo dijeseis abajo. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.